El cine no tiene que ser político en el estricto sentido de la palabra, pero el solo hecho de estar plasmando tu mirada frente a la realidad y frente al mundo, eso lo hace político. Es un riesgo y uno se tira, digámoslo, de cabezas a ese agujero negro, pero con la idea de que algo va a salir de ahí. Porque básicamente el cine, lo que yo tengo con el cine es una relación de amor. La industria audiovisual en Medellín sigue su camino de consolidación y con este el empoderamiento de esos referentes que están construyendo historia. Y una de las personas que ha permitido abrir esa ventana es Marta Hincapié. Las imágenes son sagradas y ellas mismas tienen que decirnos mucho. Yo recuerdo que desde muy pequeña yo soñaba mucho y me acordaba mucho de lo que soñaba. Entonces yo creo que también ese mundo onírico que yo empecé a ser consciente desde muy pequeña, también hace parte de un universo del mundo de las imágenes. ¿Va a tomar agüita? Venga, pues. Va a empezar a tomar agüita. Está haciendo mucho calor. Cuando estábamos pequeños, mi papá tenía una finca cafetera donde había que llegar en mula, media hora, había río, que nada existiera, sino que todo saliera producto de nuestra imaginación. Posiblemente haya ayudado mucho a que cuando uno ya represente su propio mundo en imágenes, pueda llegar a tocar esa sensibilidad. Tuve una crisis muy grande con el derecho y con la realidad social que yo estaba viviendo. Hermoso. Y ahí es cuando decido irme a estudiar cine a Barcelona. Era como si me hubieran encontrado, ¿no? Era mi secreto. Era mi secreto.
Ay, vea lo que vino aquí. Doris. Hola, mi amor. Yo a veces le digo, Madre Laura, por gorda. Y lo más maravilloso de todo es cuando vas viendo que se va revelando delante de tus ojos la obra. Algo que no existía, algo que no había tenido forma. Cómo va ella misma después de un proceso decantado y con el tiempo ella misma se va apareciendo. Pero la muerte repentina del abuelo precipitó el viaje y por fin estábamos allá, en esa tierra mágica, dando principio a un viaje iniciático que marcaría mi destino para siempre. Cada vez me interesa más lo que está por fuera del cuadro. En el cine, realmente lo más importante es lo que no se dice. No humedeció con tinta negra los titulares de prensa. Quieta. Porque el cine finalmente es la mirada del otro. Y la mirada del otro es uno mismo. La vida de Marta tuvo un giro importante cuando conoció a Víctor Gaviria. Ella aún no era documentalista. Era el momento en el que estudiaba para convertirse en abogada. Lo único y lo último que yo hice en Derecho es hacer todos los contratos con los punqueros de las bandas. Mire, aquí está, esto está muy interesante porque esto es grupos y temas originales de la banda sonora de No Futuro. Banda Pestes, Dinero, No, Siempre Perdí, Banda Mutantes, Banda Pene, Banda No, Banda NN, Metal, Agresor, Necromantic. Caminando por las calles sin saber a dónde voy, sin angustia ni problema, libre del sistema soy. El sistema nos aliena, se nos quiere consumir, con promesas con dinero, la presión nos llenará. Ajá. ¿Cuántas entrevistas has dado en tu vida? Nada, pues una. Siempre el mismo tema. Es una nomás. Nosotros éramos 8 hijos, 4 mayores y 4 menores. Y los menores nos tocó un papá con una pasión por contar historias increíbles. Y eran capítulos. Seguían al día siguiente, seguían los capítulos, pero eran aterradores. Uno se iba temblando para la habitación, para la pieza de nosotros y no sé cómo dormíamos del miedo. Eran todas historias mágicas de ese mundo mágico que el niño nunca olvida, que es el mundo de los duendes, de las brujas, de los espantos, de las ánimas. Yo a partir de mi trabajo, digámoslo, de cineasta de actores naturales, en el fondo encuentro, sin darme cuenta, unas personas que son narradores extraordinarios y yo no he hecho otra cosa sino escuchar esas historias. O sea, que estás buscando a tu papá en cada película, Víctor, estás buscando a tu papá. Sí.
Nada, pues siempre el mismo tema. Voy a leer un poema que me gusta mucho de un libro de mi papá, Los días del olvidadizo, y dice así. En 1994, fin de siglo, a los 39 años, enamorado aquí y allá pero con los deseos postergados, dejé el asfalto y atravesé 45 kilómetros de carretera en tierra y polvo. Fui hasta el pueblo de mi padre y convoqué a los espantos. Al comienzo no vi sino gente corriendo, campesinos, tenderos y dueños de almacenes de telas y bisuterías, simples vivos que entraban en la mirada y luego salían empujados por su propio viento afanoso. Fui con vergüenza al cementerio, luego a casas deshabitadas, luego a los parques, cuando la alta noche los limpia de curiosos. Entonces fui a los solares de mi padre y mis abuelos, solares ajenos vendidos por mis primos, pero con secretos de familia. Y convoqué de nuevo a los espantos y difuntos, duendes inmortales, ánimas, animosas, perros pavorosos y aullantes, y brujas burlonas que orinan desde las ramas con una lluvia de rocío oloroso. Brujas niñas amigas de los gatos hambrientos. Hombre de la mano larga, llega hasta mí. Hombre del sombrero ancho como el cielo. Confía en mi cabeza, cúbreme. Gritón, atruéname. Duendes que tiran piedras y silban y molestan la paciencia. Asústenme y sáquenme del marasmo y la borrachera de no ser nadie. Y los espantos me espantaron al cabo con sus trucos. Aparecían y desaparecían de mi mirada como recuerdos de fiebre, como días pasados, como cosas mal hechas que se repiten. Me sacudían pero no despertaban, me espantaban pero no reaccionaban. Al fin llegaron los bultos, es decir, los espantos más primitivos e infantiles, los que asustan a los niños y a los que nunca han sido espantados, porque no tienen el sentido del misterio profundo. Y los miré con cuidado, bultos que pasaban corriendo, bultos que se confundían con las sombras, y los reconocí. Eran algo tan cercano como mi hija, algo que se lleva en los brazos, un regalo, flores, un libro amado, una carta, un retrato o una foto, abrazado para que el tiempo no lo robe. Hermano, pues toda esa combinación de mi hija, imagínate, ese es un poema para mi hija que yo lo escribí más o menos cuando tenía unos meses de nacida, y entonces yo pensaba precisamente en que es un poema para mi hija, pues sí. Y además está ahí también mi padre, el pueblo de mi papá, Ligorina. Toda esa cantidad de pequeñas anécdotas que configuran un pequeño relato de una persona que es leída por mi hija, como lo retoma. Entonces es todo ese intento que hacemos pues a través de un poema o a través de una película por dejar una huella nuestra y por dejar una historia y por dejar unas personas así, como las imágenes de unas personas que hemos amado y que constituyen toda nuestra vida. Tanto Marta como Víctor tuvieron un maestro, su nombre, Orlando Mora. Orlando está dejando una huella muy profunda en el cine de Medellín, aunque él prefiere caminar en silencio, sin el ánimo de que su trabajo sea elogiado. Cada que tengo que pensar cuál es la película que más me emociona, la habré visto 50 veces. O sea, cada que puedo, vuelvo a ver Cantando en la lluvia. I'm singing in the rain, just
Singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. Empecé a ver que en los suplementos literarios del Tiempo, del Espectador, que yo leía, devoraba semanalmente, más buscando poesía y buscando cuentos, encontraba siempre unos artículos de crítica de cine. Yo creo que la palabra crítica no estaba siquiera en mi vocabulario. Y por fin, en el año 1964, ingresé al Cineclub de Medellín. En el Cineclub fui primero socio, luego secretario y al cabo de 3 o 4 años director del Cineclub. Y yo creo que de ahí viene esta especie de pasión por los espacios de formación. Cuando ya estaba de secretario, tuve acceso a la biblioteca que había hecho el Cineclub, gracias a Alberto Aguirre. Alberto, todo su conocimiento y todos los recursos que tenía en la librería, los puso durante muchos años al servicio del Cineclub, para que el Cineclub fuera comprando, y las colecciones de revistas eran fantásticas. Y esta foto, que es con un gran amigo, escritor, Alberto Duque, que ya falleció y que fue mi compañero durante 25 años en los viajes a San Sebastián. Ahí estamos en las afueras del Hotel María Cristina. Alberto se murió hace ya muchos años y es una de mis nostalgias y uno de mis adioses más sentidos. A Cannes desde el año de 1990, cuando me informaron de Bogotá que Víctor Gaviria iba a asistir con Rodrigo de No Futuro. Era la primera vez que una película colombiana en toda la historia del festival iba a participar en la sección oficial. En ese sentido es un director puramente norteamericano, porque ustedes verán que no hace planos contemplativos. Ustedes no ven un solo plano de toma de paisaje, no hay, digamos, movimientos de cámara como de recreación o de contemplación, sino que en cada plano está pasando algo. Con toda la gente que uno ha tenido al lado, uno siempre cree como que la vida y los amigos son inmortales y que siempre habrá una segunda oportunidad. Muchos de quienes reconocen el aporte de Orlando y lo consideran un maestro, se reunieron para darle una sorpresa. What's this? Josephine, over here before it melts. Hey, where are you, Josephine?
Orlando, quería decirte que has sido ese soporte para todos. Todas las películas que hacemos, siempre en algún momento te buscamos para consultarte. Quería decirte que en la Cinemateca vamos a tener un archivo grandísimo sobre la historia de los cineclubes en Medellín, y ahí está parte de tu historia, es parte de tu intervención. Gracias por todo lo que nos has dado, gracias por tu persona que es extraordinaria, y gracias también por acompañarnos en esta difícil y emocionante tarea del arte, de la cual tú siempre dices, si esto no es arte, si lo que hacemos no es arte, es juego, es que realmente el arte es lo que nos salva. ¿Qué es esto? ¿Qué es este relajo? Ya estaba yo bastante, como dicen, acojonado. Y se aparece esto. Querido Orlando, mira, aquí estamos algunos de los muchos que te quieren. A decirte lo mucho que te admiramos, te queremos. Y han sido muchos festivales, muchas enseñanzas, muchas conversadas. Que nada, esto es una pequeña demostración de lo que te queremos. Aquí están tus amigos. Aquí una sorpresa tremenda. Yo venía a una entrevista de 10 minutos y me encuentro con todo esto. Ya había preguntado por Marta, por Víctor. Bueno, muchísimas gracias. Ya les doy un abrazo. Y quedo bastante sorprendido con esto. Subí, Orlando, para que te demos un abrazo. Sí. Orlando, no queda sino decirte que nuestro aprecio y admiración será eterno con vos. Has sido un referente para todos en la ciudad, para esta generación nueva y pues para nosotros los que crecimos leyéndote a ti, a Luis Alberto. Y es un orgullo pues ser tu amiga y seguir aprendiendo de vos. Estamos muy contentos de que este homenaje se haga ahora que eres un hombre vital, en vida, es maravilloso, que siempre sigas siendo un referente para todos nosotros y para estas nuevas generaciones. De modo que en homenaje a la fraternidad espiritual, que a la hora de las horas es el nivel superior. Pero creo que nos debemos un ron para que hablemos de la última película que viste. Sí, creo que esto a una hora donde a uno se pudiera echar más fácil un trago, hubiera sido menos traumatizante. Marta, había preguntado por ti, que cómo seguías, que si te habían grabado. Me dijeron que te grababan. Así es la cosa. Qué sorpresa. Así es. Orlando, no me he visto pasar de la imagen a la realidad. Sí, eso. Sí fue sorpresa. Cualquier cosa. Orlando, hombre, muchas gracias. Qué bueno.